Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de Cuba Encuentro con la Memoria. Programas que produce el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo para cumplir su compromiso de recoger la participación de un amplio sector del pueblo cubano que ha luchado, que luchó y sigue luchando permanentemente a favor de la democracia en nuestro país. Esta programación es dirigida por nuestro director Wenceslao Cruz y hacemos todo lo posible para que llegue a la mayor cantidad de personas, ya que es necesario divulgar nuestro reciente pasado y el heroísmo de muchas mujeres y hombres a favor de la libertad y la democracia en nuestro país. La entrevista de hoy la vamos a hacer con un viejo amigo, con un ex prisionero político, alguien que ha colaborado también con el instituto. Ustedes cuando lo vean recordarán que él es uno de los testimoniantes del documental Boitel Vive, documental que hicimos hace muchos años, que está en las redes, al cual ustedes pueden acceder libremente sin costo alguno. Me refiero a mi amigo Juan Valdés, ex prisionero político cubano, dirigente del Directorio Revolucionario Estudiantil, que enfrentó con mucha valentía al régimen de los Castro. Juan, gracias y bienvenido. No, bien, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme. Juan, ¿cómo fue que te involucraste en este proceso de lucha contra la dictadura castrista? Anoche estaba recordando dos cosas que me sucedieron a mí cuando comencé. Una está en el documental de Boitel. En mi casa, cuando Batista se reunía la FEU. Permite, la FEU es la Federación Estudiantil Universitaria, una organización muy poderosa en Cuba que combatió al régimen de Batista, pero que desde mi perspectiva fue también un agente desestabilizador, porque tenía mucho poder, mucha capacidad de convocatoria y realmente tenía fuerza. Y esa autonomía tan grande que tenía la FEU fue un factor de crisis, desde mi perspectiva, repito, de la nación cubana, aunque también fue un factor muy importante para luchar por la democracia en Cuba. Enfrentó al régimen de Batista con poder, con brío, pero no fue así contra el régimen de Fidel Castro, porque rápidamente fue neutralizada como organización. Perdona, Juan, si no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, perfectamente. Podemos conversar. Perfectamente. Bueno, siempre cuando Batista, yo entraba en el portal de mi casa y la FEU estaba reunida ahí. Bien, se cayó Batista. Y ya subo un día yo a la escalera y cuando miro, la FEU reunida allí otra vez. ¿En tu casa? En mi casa. Digo, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Muy bien, papá. Saludé. Estaba Prende, Richard Heredia, toda esa gente. No, Richard no estaba. Richard fue después. Le digo, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? Uno de ellos, él dice, vamos a Ciudad Libertad a entrevistarnos con Hart sobre las elecciones en la universidad. Armando Hart, quien fuera ministro de Educación y ocupara altas posiciones en la dictadura. Y dije, yo quiero ir. Había como 4 carros afuera. Digo, ¿puedo ir con ustedes? Y mi tío, por supuesto, tú eres un muchacho, ¿cómo tú vas a ir? Pero ellos dijeron, Mario. ¿Tu tío, el nombre de tu tío? Mario de Armas.
Dice, uno de ellos dijo, Mario, ya nosotros ya nos vamos de la universidad, deja que el muchacho acaba de entrar en ciencias comerciales, deja que él vaya con nosotros, ¿qué más da que vaya con nosotros? Pero nos montamos en los carros y fuimos para lo que era ya Ciudad Libertad. Nos entraron en un salón muy grande donde había una mesa en forma de estrella. Nos dijeron que ahí se reunía el Estado Mayor cuando la época de Batista. Estaba allí la sección estudiantil del 26 de julio, que el coordinador nacional de la sección estudiantil del 26 de julio era Richard Heredia. Estaban discutiendo con Hardy y Hardy les decía, acuérdense que estamos en una democracia ahora, el que gane las elecciones va a ser el presidente de la FEU. Aunque parezca mentira, la sección estudiantil del 26 de julio y la FEU apoyaban a Boitel. O sea, en contra de la política del gobierno que apoyaba a Cubela. Sí, era algo paradójico. Boitel, que había sido militante, dirigente del 26 de julio, no contó con el apoyo del 26 de julio para aspirar a la presidencia de la FEU. Apoyaron a Rolando Cubelas, que era del directorio. O sea, la manipulación constante del régimen castrista a través de las diferentes herramientas con las que contó. Cuando llevábamos ya casi media hora y una hora discutiendo, boom, se apareció un Raúl Castro como con 5 o 6 barbudos, entraron y dijo estas palabras. Nunca se me ha olvidado porque esta conversación yo la he tenido después con mi tío, porque ese fue el día que yo dije, ¿y esto qué cosa es? ¿Tu tío vive? No, mi tío murió allá en Puerto Rico. Dice Raúl, acabo de venir de la universidad y hemos tenido una discusión amplia con el directorio 13 de marzo. Estamos teniendo el temor de la invasión norteamericana. Yo me quedé con la boca abierta. Digo, estamos en el 60 y los americanos invadiendo esto. Y yo decía, para mí aquello era... Yo me quedé así. Digo, ¿y esto qué cosa es? Dice, y hemos decidido presidencia y tantas escuelas para el directorio. O sea que el presidente de la FEU va a ser Rolando Cubela. Y eso que había democracia. Sí. Y ya le estaba diciendo que iba a ser el presidente. Así fue. Después, vicepresidencia para el 26 y tantas escuelas para el 26 de julio. Y Richard Heredia se paró y ni miró a Raúl. Le dijo a Hart, oiga, ministro, llevamos una hora hablando de democracia. Esta es la democracia que usted está diciendo que vamos a tener en Cuba. Richard Heredia es un dirigente estudiantil del movimiento 26 de julio, un hombre muy valiente, decidido, enfrentó al régimen de Batista y enfrentó también al castrismo. Fue uno de los líderes del movimiento 30 de noviembre. Cumplió largos años de prisión y siempre tuvo ese tipo de postura firme, sin importar las consecuencias. Yo tengo relatos de Richard Heredia donde describe choques con el propio Fidel Castro durante el periodo insurreccional en la Sierra Maestra. Bueno, cuando salimos ahí yo le dije a mi tío, Mayo, ¿y esto qué cosa es? Dice, la revolución ha sido traicionada, hay que empezar de nuevo. Así dijo tu tío. Otra cosa que me golpeó más, yo jugaba fútbol americano, toda la vida jugué fútbol americano por mi colegio y ya por la Habana Militar Academy. Y ya me había graduado, iba a empezar a jugar por el Vedado Tenis, que era mi club. No podía jugar fútbol del Vedado Tenis porque jugaba la militar y contra el Vedado Tenis, el colegio no me permitía jugar eso. Bien, el último juego de fútbol americano en Cuba, Miramar Yacht Club contra el Casino Deportivo, que había formado un equipo con gente de distintos lugares, porque estaba intervenido el Vedado Tenis, esto y lo otro, pero el Miramar todavía estaba sin intervenir. Entro yo allí, a la Tropical, y cuando miro así, un grupo como de 40 de mi colegio, todo gente graduada. Mi colegio fue el primer colegio que se fue, el director educacional y propietario del colegio era Raúl Chivas, que se había alzado. Contra Batista. Contra Batista. Pero que en esos momentos todavía daba la visión de que estaba con el gobierno. Que estaba con el gobierno, bien. No digo que lo estuviera de corazón, pero fueron un número de líderes de la democracia cubana que permanecieron públicamente vinculados al gobierno
durante el año 59 y gran parte del año 60. Me acerco yo al grupo aquel de mi colegio. Algunos los conocía de vista porque eran personas mayores que yo que se habían graduado 5 y 6 años antes que yo. Pero bueno, estaba allí Armando Valdés de Quesada, que después se casó con una hija, que fue uno del grupo del colegio que se fue para la sierra y se alzó. Bajó con grado de capitán y era novio de la hija de Carlos Rafael. Yo le dije, Armando. Perdona, Carlos Rafael Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Popular, un nombre que se dio al Partido Comunista de Cuba para encubrir sus fines más abiertos. Este hombre se alzó en las montañas de la Sierra Maestra con Castro y fue el funcionario más próximo del Partido Comunista a la dictadura por largos años, hasta su muerte se puede decir. Armando, ¿y qué hacen ustedes todos reunidos aquí? Dice, acabamos de reunirnos con Fidel y vinimos para acá. ¿Así? ¿Y para qué se reunieron con Fidel? Y dice, porque Fidel nos explicó qué es lo que va a ser el rumbo de la revolución, y los que estamos aquí vamos a apoyar la opción socialista que él nos explicó. Aunque parezca mentira, yo he hablado, yo me quedé con la boca abierta y ya con las dos cosas aquellas me puse a cumplir. Y estamos hablando, con esos dos ejemplos no queda otra alternativa. Estamos hablando de jóvenes cubanos que provenían de sociedades, de la sociedad de grandes recursos, de la burguesía cubana, para utilizar un término. Era el colegio más caro de Cuba. Era 100 pesos valía mensuales en mi colegio. Bueno, y dio gente para seguridad del Estado. A mí me interrogó en las cabañitas Carlos Mori Vallenilla, que era uno de los top del G2. Bueno, siempre se ha dicho que los capitalistas venden la soga con la que van a ser colgados. Y un sector de la clase dirigente cubana en términos económicos apoyó pero 100% a la dictadura. Un amplio sector de esas personas, y tú lo acabas ahora de demostrar. Comencé a conspirar con rescate estudiantil. Era la parte estudiantil de rescate de la gente de Tony Barona. El jefe mío en aquella época era Pepe de Valle. Pepe se fue para los Estados Unidos, trató de entrar a la brigada, que tengo entendido que no pudo porque era ciudadano americano. No lo dejaron. Y así. Hasta octubre y noviembre nosotros éramos rescate estudiantil. Y estábamos involucrados en las huelgas generales de aquella época. Estábamos hablando de las primeras huelgas estudiantiles de los colegios privados que todavía no estaban intervenidas. Fueron en el año 60. Y actuábamos muy bien en aquel momento. En noviembre recibimos una carta de Carlitos Barona, el hijo de Tony, que era el jefe y el representante de nosotros, y ya estaba en Miami, y ya iba a entrar en la brigada. Y él fue en la brigada. Permíteme, Antonio José Barona, dirigente auténtico, que fuera primer ministro de la República de Cuba, fue un hombre muy notable, muy capacitado, muy comprometido con la democracia. Fue esos dirigentes auténticos que nunca negoció con el castrismo y nunca cayó ante los abusos del castrismo, contrario a otros líderes, entre ellos el expresidente Carlos Prío Socarrás. Antonio José Barona siempre enfrentó la dictadura de los Castro sin ningún tipo de consideración hacia la gente que destruyeron nuestro país. Cuando llegó la carta de Carlitos, nos decía que en Miami se había firmado la unión de todas las secciones estudiantiles de las organizaciones del Frente, y se había formado lo que se llamaba el Directorio Revolucionario Estudiantil. Juanito, me obligas a hacer estas acotaciones. El Frente... No te preocupes. No, pero me obliga. El Frente Revolucionario Democrático fue una sombrilla que se creó aquí en Estados Unidos. Se creó en México, pero más bien como un pretexto, opino yo, de carácter político, porque realmente operaba aquí en Estados Unidos. Este frente agrupó las organizaciones más importantes que luchaban dentro de Cuba contra la dictadura. Este fue el frente el que auspició
la expedición de la Brigada 2506 y las secciones estudiantiles se sumaron todas ellas. ¿Y qué pasó? Bien, bueno, pues pasamos nosotros al directorio. Ya yo me separé del grupo original de rescate. ¿Por qué? Porque yo conocía gente del directorio que trabajaban en suministro y que eran amigos míos del colegio, del Vedado Tenis y esas cosas. Tony Criado, otro, un alemán que se llamaba Otto Bonchira, Javier de Ibarlucea, y ahí conocí a un compañero, uno que fue compañero tuyo y mío toda la vida, Manuel Sabas Nicolaide, el griego. El griego. A Hans Gengler y a Julito Hernández Julio Rojo. Hernández Rojo. Estabas mencionando personas que realmente fueron muy especiales. Desde el principio yo trabajé en suministro, hacíamos de todo. Sí, pero uno tenía una responsabilidad directa. Cuando aquello no había nada, no llegaba nada afuera, las cosas que se hacían en las tiendas para quemar cosas en las tiendas se fabricaban en la Universidad de Villanueva, que todavía no estaba intervenida. Me parece que es muy importante que digas eso, Juan, porque los que empezaron a luchar contra la dictadura de los Castros en el año 59 y 60 lo hicieron aún antes que Estados Unidos asumiera una posición en contra de la dictadura. Estas personas lucharon por propia decisión, no por reflejo de lo que hiciera Estados Unidos. Esto es para desmentir todas esas grandes falsedades de la dictadura de que la contrarrevolución cubana es consecuencia de Estados Unidos. No, la contrarrevolución cubana nació en Cuba sin el apoyo y sin el respaldo de Estados Unidos, como la inmensa mayoría de los alzados cubanos nunca contaron con ningún apoyo de Estados Unidos. Es verdad. Hay que ser enfático en eso, porque ellos tratan de desacreditar a los que han luchado contra la dictadura, diciendo de que todo fue un reflejo de Estados Unidos. Que en unos aparatos, en unos departamentos de química en la Universidad de Villanueva, ellos crearon unas cositas que, vamos a suponer, íbamos a una tienda y se ponía una cosa, pero lo que hacía que eso que se quemara era otra capsulita. Tengo entendido por entrevistas previas que he hecho que era permanganato de potasio con glicerina, que cuando se ligaban los dos hacían combustión. Pero no podías llevar las dos juntas, era tremendo lío. Porque vamos a suponer, yo iba con una chiquita, íbamos con muchachitas de 13, 14 años y 15 años al lado nuestra. Pero di la edad que tenías en ese momento para que no te vayan a acusar de federal. Yo tenía 18. Pues primero poníamos la cápsula y después otra parejita que nos veía de lejos, traía la otra cosa y se ponía, y eso es lo que al rato eso prendía a los 15 minutos, a los 20 minutos, hacía una candelada. Yo me acuerdo una vez que lo pusimos en el cine Miramar, lo mismo, una parejita se sentaba como si estuviéramos besándonos, abríamos un huequito en el asiento, poníamos la principal, nos íbamos y la otra pareja entraba y ponía la cápsula. Porque las dos cosas no se llevaban nunca, las dos cosas juntas por si acaso. Juan, cuéntanos cómo se constituye el Directorio Revolucionario Estudiantil para enfrentar la dictadura de los Castro. Cuéntanos cómo fue esa gestión y las actividades generales. Yo no estaba tan arriba en ese momento dentro del movimiento, pero los dos grupos principales que formaron el directorio fue la sección estudiantil del MRR, que el jefe eran Alberto Müller y Luis Fernández Rocha. Que falleció recientemente. Luis Fernández Rocha era el coordinador nacional estudiantil de la sección del MRR. Y otro grupo que se llamaba SAC, Salvar a Cuba, que era nada más que la Universidad
y que se disolvió enseguida, que se formó el directorio porque de eso. Que ahí militaban Virgilio Campanería y Salvat. y Tapia Ruano y Manuel Salvat. Y Salvat. Que fueron ejecutados dos de ellos, Tapia Ruano y Virgilio Campanería. Y Salvat se salvó porque inclusive cuando Girón lo cogieron y lo metieron sin conocerlo, estuvo El Gordo Salvat se salvó porque tenía una suerte increíble y que así lo acompañe siempre. Pero ese librero cubano notable tiene una historia de lucha y de heroísmo muy importante que pronto le vamos a compartirla con ustedes. Y entonces, Juan. El núcleo principal fue el R. Fue el R. La sección estudiantil del R. Dicen las malas lenguas que el R forzó a formar el directorio para tener un voto más dentro del consejo. Pero se equivocaron porque después el directorio se hizo independiente. Sí, se separó por completo. No, y el directorio siempre actuó con mucha soberanía, nunca se dejó someter ni controlar. Pero en aquella época se Eso hay que darle un gran crédito al hermano Alberto Müller, que tenía siempre una disposición muy grande a actuar en base a sus convicciones y las convicciones de sus compañeros y no por los intereses de grupo. Hay que decirlo así. Entonces, Juan, en esa época en que estamos hablando ya del 61. No, todavía no. Sí, estamos hablando del 61. Principio del 61. ¿Qué hice yo en esa, antes de Pregirón? Bueno, me enseñaron a manejar y a desarmar los M3 y las carabinas M1. Y entonces me llevaban las que se llamaban las escuadras del DRE, que están formadas por muchachitos de los maristas de la Víbora, de la Salle, del Vedado, era de Belén, casi todas las escuadras de 10 en 10, y yo les enseñaba a armar y desarmar un M3. Se suponíamos que cuando Girón, el objetivo de las escuadras nuestras y de todo el directorio era tomar la universidad. En lo que era el sector aquel, el Hilton, la universidad, toda esa parte de ahí. Esa fue antes de Girón lo que más hice yo. Enseñar a cómo armar y desarmar un M3 y esas cosas, porque se suponía que nos los dieran en caja a cada uno. Que eso nunca, vaya. Eso nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Ya aquí sí había una participación directa de Estados Unidos en las actividades, previo a Playa Girón. Eso fue, después de Girón los que no se asilaron, poco a poco se fueron yendo. ¿Cómo resultó la derrota de la expedición de la 2506 en la conspiración? Fue devastador. Te voy a decir, yo tenía que llamar a muchos jefes de escuadra para que estuvieran listos cuando yo me enteré de lo de Girón, y casi nadie de los jefes de escuadra ni me contestaron. O sea, la gente, porque no vieron, parece, no vieron que nada seguro. El 17 de abril llamé a casa, llamamos de mi casa a casa de mi tío, y me salió la mujer, me dijo, de la esposa de mi tío, me dijo, oye, vinieron a buscar a tu tío por aquí, gracias a Dios, él ya se había ido ya vinieron a cogerlo preso. Yo dije, me voy. Mamá, le dije a mi abuela, me voy de aquí. Me fui a esconder en el Hotel Pasaje, frente al Capitolio. Creo que ya desapareció. El último piso eran de los dueños, vivía la dueña del Hotel Pasaje, los dos hijos de ella, Orlando y Luis. Orlando todavía está en Cuba, es periodista de Grama, fue del grupo del colegio que se asiló. Luis no. Estábamos escondidos allí con los padres me presentaron el padre de otro del colegio que había ido a esconderse allí, y tocaron a la puerta. Cuando yo fui a abrir la puerta y estaba ahí la policía ya. El Luis dijo, pero ¿cómo va a venir a registrarme en mi casa si nosotros somos revolucionarios? Tenemos orden de registrarlo. Esto que tú creas, esto que te cuento, aunque tú no creas, fue así. Entraron todos y yo me quedé en la puerta. Estaba como en el quinto o sexto piso.
y todos los guardias que ellos entraron para allá, para adentro, y yo hice así, salí caminando. ¿Y te fuiste? Bajé la escalera como volando, y me monté en la primera guagua que pasó, y me fui para acá. Y ellos, los pobres, tuvieron, él y el papá de otro del colegio que estaba allí también, que por cierto el hijo fue en Girón, y eso, estuvieron presos como 20 días. Y yo me salvé, no caí preso en Girón. Hay que reconocerle a la dictadura, Juan, de que no pierden tiempo cuando respecta a tomar una decisión que tiene que ver con la represión. El gobierno cubano, cuando tuvo constancia que se había ocurrido el desembarco del 17 de abril, ordenó la detención de todos los desafectos de la revolución y más de 200.000 personas en toda la isla fueron arrestadas. Antes de que Augusto Pinochet, y lo hemos comentado en más de una ocasión, fuera y ocupara el campo de fútbol de Santiago de Chile para detener allí a las personas que estaban arrestando a posterioridad al golpe militar contra Salvador Allende, antes de que un campo deportivo latinoamericano fuera utilizado como campo de concentración en América Latina en general, lo hizo Fidel Castro en Cuba, que cogió los campos de deporte, cogió los centros de deporte, porque no había capacidad en las cárceles para retener a las personas, y encerró a decenas de miles de hombres y mujeres en condiciones infrahumanas por más de una veintena de días. Hay que decirlo, Castro fue muy rápido y muy efectivo. La represión fue paralela a la expedición de la 2506. Bueno, déjame decirte que el día Girón fue en abril. El día 1 de mayo, mire que la falta de todo, entró mientras estaban celebrando ellos en la Plaza de la Revolución La victoria. La victoria. Fue cuando nosotros, la parte de suministro del directorio, entró unas armas abandonadas, que fueron las únicas armas que tuvo el directorio, desde ahí hasta que desapareció el directorio. Que se fue. No, ellos celebrando y nosotros entrando las armas en La Habana. Bueno, y menos mal que todavía quedaba estructura para poder recibir las armas. La parte de suministro era gente dura. Yo era más chiquitico, pero los demás eran gente fuerte. Sí, que tenían contacto y capacidad para hacer las cosas. Eran gente muy comprometidas. Muy comprometidas, sí. Juan, y después... Eso es histórico. Ellos celebrando y nosotros las armas que tuvo el directorio las entramos el 1 de mayo en La Habana. Entraron clandestinamente esas armas, por supuesto. Sí, pero no eran de nosotros. Sí, las entramos clandestinamente. ¿Quién las llevó, Juan? ¿Sabes quién las llevó? No, sí, nosotros, Julito. Julio Hernández Rojo la llevó. El Rojo, casi todas se escondieron en casa de él, y por ahí, por la zona esa. Y unos guajiros, que los guajiros de Julio, que eran gente que cayeron después en la causa 33. Julio Hernández Rojo ingresó a Cuba clandestinamente en varias ocasiones, ¿no? Que yo sepa, la vez que él iba a entrar cuando mataron a Juanín. En ese desembarco... ¿Quién era Juanín? Juanín era el coordinador nacional en ese momento del directorio. Era un joven universitario. Yo no lo conocía. Si te digo a ti que lo conocía... ¿Recuerdas el nombre del completo? Juanín Pereira. Juanín Pereira. Yo estaba toda la vida estuve en la parte militar, suministro, inteligencia y acción y sabotaje. Y yo no conocía la parte, podríamos decir, burocrática o propaganda y esas cosas. Yo no conocía a la gente. Juanín muere tratando de salir de Cuba, fue asesinado. No. ¿Cómo fue? No. Era un desembarco de armas y venía Salvat y Julio Hernández Rojo. Iban de Estados Unidos para Cuba. Para Cuba. El desembarco no se produjo.
la gente que estaba esperando el desembarco fue rodeada y en el tiroteo que hubo, Murió Juanín. murió Juanín. Eso Y el desembarco no se produjo. El desembarco no se produjo. No conozco, no te puedo decir cómo Si no fue. conoces detalles a fondo. No te puedo decir cómo le avisaron a eso. En el desembarco se iba a ir Emilio Martínez Venegas, que tú lo conoces. Un gran compañero también, un gran luchador y un hombre muy valiente. Emilio Martínez Venegas entró a Cuba en los equipos de infiltración de la Brigada 2506 y fue detenido después de muchas peripecias con otro nombre. Y miren ustedes esa famosa eficacia de la seguridad del Estado. Estuvo varios años en prisión con un nombre ficticio. Ernesto Guerra. Ernesto Guerra. Y la seguridad del Estado lo trató siempre como Ernesto Guerra, porque si lo hubieran conocido como Emilio Martínez Venegas, lo hubieran fusilado, como fusilaron a otros compañeros suyos. Un dato que te voy a decir sobre la seguridad del Estado. Tenían las memorias de todos los colegios, las memorias de fin de curso. Sí, el libro de fotografía. El libro de fotografía, y por ahí es que ellos sabían que los tienen de infiltración, la gente estaba viniendo con nombres falsos, y como ahí salían las fotografías de los graduados, por ahí descubrieron a 2 o 3 por la fotografía de los libros de graduación de los colegios. Ellos no perdieron tiempo, no son tan eficientes como a veces le atribuimos, pero tampoco perdieron tiempo. Emilio estaba en la embajada de Venezuela. Sí. Ahí estaba y recibió, por lo que él me ha dicho a mí, recibió una petición de Artime de que se fuera para que viniera para los Estados Unidos para que se encargara del MRR. Él salió de la embajada. María Comella, que era la secretaria de Francisco, y te parece que está exiliado hoy en España. Murió ya. ¿Ya murió? Ya murió. No lo sabía, en paz descanse. María Comella parece que tenía contacto con Juanín y con el grupo del directorio que iba a estar en el desembarco. Habló con la gente del directorio. Emilio salió de la embajada escondido y se iba en el desembarco de las armas. Se lo iban a llevar lo iban a traer para acá, para los Estados Unidos. Cuando se produjo el cerco, lo cogieron a él allí en el desembarco. O sea, hay que decirlo. No lo fusilaron por eso mismo que tú dices, porque lo cogieron con otro nombre. Es muy importante eso que tú acabas de decir, porque un hombre que estaba en una embajada, que ya estaba bajo protección, que no tenía problemas para seguir cumpliendo con su deber, salió de esa embajada con todos los riesgos que eso implica y se dispuso a salir clandestinamente de Cuba, con más riesgos todavía, lo que le costó largos años de cárcel. Bien. La participación mía en ese problema fue el domingo, sé que es un domingo, yo no me acuerdo si el desembarco fue un viernes o un sábado. Un lunes. El domingo de nuevo, el griego siempre me metía a mí en los problemas más duros. Me va a buscar a mi casa. ¿Cuál era el nombre griego? Manuel Sabas Nicolaides. Me dice, móntate en el carro. Me voy a montar adelante y me dice, no, atrás. Me siento en el asiento atrás, un M1 también. El M1 me dice, vamos a buscar a una persona. Si nos cogen con esa persona, los 3 vamos abajo. Él y tú y yo. Fuimos a Miramar del Club. Cuando yo veo venir a la persona, le digo al griego, griego, pero Julito entró, es Julito. Me dice, no, es el hermano. Y yo quería que Julito había entrado, porque se parecían tanto en aquel momento. Se montó Ángel
que yo no lo conocía, en el asiento adelante. El hermano Julio Hernández Rojo. El hermano se montó adelante y arrancamos. Nunca se olvidará que el griego le dijo, ¿cómo te pudiste ir? Él dijo, tiré 2 granadas y me fui. ¿Para dónde vamos? Vamos para el Carmelo de Calzada. Fuimos a Carmelo de Calzada. Estaba el Carmelo de Calzada, la calle, y estaba la embajada argentina. Pero bueno, él se bajó en el Carmelo de Calzada y llamó por teléfono. Se montó en el carro, hay un parque inmenso allí enfrente. Nos dijo, vamos al fondo del parque. Nada más que nos paramos al fondo del parque, se abrió la puerta de la embajada, salió un carro volado y se nos puso atrás. Él se montó en el carro de la embajada y entró para adentro. O sea que tenía un contacto efectivo, sumamente efectivo, porque eso duró 4 minutos, 5 minutos nada más. Y el griego y yo nos fuimos en nuestro carro. O sea, esa fue la labor mía en el fallido desembarco, fue llevar a Baby, como le dicen a él, a la embajada argentina. En el fallido desembarco que fue en el cual mataron a Juanito, a Juanín. Y en el cual fue apresado Emilio Martínez. Ajá, que venían para quedarse en el país Salvat y Julio a reestructurar el directorio. Cosa que sucedió después, el 20 de mayo del 62, cuando entraron Julio y Luis Fernández Rocha. Háblanos de ese episodio. Todavía tenemos temas en el camino. Sigue entonces. Hans, que era el coordinador militar, tenía el apellido de Hans. Hans Gengler Ebner. Hans tenía el plan. Él consideraba que si se destruía la ESO, la Chevron, la ESO que estaba allí al lado de la refinería, el gobierno iba a sufrir un impacto sumamente grande porque el petróleo tenía que venir de Rusia en ese momento. Y él estaba planificando un ataque a la refinería. Ahí por primera vez apareció en mi vida Mongo. ¿Quién es Mongo? Jorge Medina Bringuier. Ah, el famoso delator, el famoso infiltrado. Porque un día me recogieron Hans y Mongo a buscar unas armas que había dejado una gente de guerra abandonada, unas pistolas. Me dijeron a mí dónde estaban y yo se lo dije a Hans y las fuimos a buscar. ¿Y las pudieron recoger? Sí. Pero esa fue la primera vez que viste al Mongo. Que vi a Mongo. Socialmente lo conocía, porque él iba al St. George School, él estudió en el colegio St. George, y yo salía mucho con muchachitas del St. George. Socialmente lo conocía, pero no sabía que él estaba conspirando. No, primera vez que lo veo en el directorio. Y en la parte de nosotros de... Estamos hablando del año 61. Sí, y después post-Girón. Y en la parte de nosotros, yo no recuerdo que él conociera la parte de nosotros de suministro, la gente con la que yo trabajaba en suministro. Ya en esta época tú tenías vínculo con Nicolás Pérez Díaz Argüelles. Lo había visto 2 o 3 veces, pero Nicolás trabajaba en propaganda. Ya yo te dije que sí, que tú no tenías vínculo con esa sección. Inteligencia era fino CAI. Acción y sabotaje era pequeño y suministro era el griego. Y el coordinador militar de esas 3 ramas era Hans. Cuando cayó Hans, el que ocupó... y Laureano se esconde. Laureano pequeño. Laureano se esconde. Laureano tuvo todo el tiempo, el resto de todos esos meses escondido fuera de su casa, viviendo en un cuarto escondido. El que toma la posición de Hans es el griego. No, te preguntaba por Nicolás Pérez Díaz Argüelles porque Nicolás fue uno de los fundadores del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el totalitarismo, aparte de ser un gran amigo, un gran compañero, fue fundador de esta institución y realmente siempre fue un cubano dedicado.
En casa de Nicolás estuvo escondido mucho tiempo Manolín Guillot del MRR. Manolín Guillot Lara, que ya tú lo mencionaste, que fusilaron. Que no tenía confianza, ellos no tenían confianza en el MRR, y el que lo movía era el jefe de seguridad del directorio, Tony Sowers, y el que lo escondía era en casa del directorio, a Manolín Guillot, hasta que lo cogieron. O sea que él no tenía confianza o seguridad en el R, y era el directorio el que lo movía y lo escondía. No, Nicolás fue un hombre muy esforzado y muy sacrificado. Es una de las cosas históricas que hay que decirlo. Que nunca se dicen. Sí, hay que decirlo. Cuando cogieron a Hans, subió Mongo. Mongo subió en problemas de suministro. Aunque siempre ya sospechamos de Mongo. Perdón. Antes de que caiga Hans, Mongo dice que él quiere retirarse de la lucha, que no quiere seguir en la contrarrevolución, que quiere estudiar y que quiere no dedicarse más. ¿De qué época estamos hablando, Juan? Antes que caiga, los primeros meses del 62. Ya. Que él no quiere seguir en la lucha. Hans estaba todavía en la calle y Hans viene a buscarme el griego de nuevo un día con su M1 de nuevo y me dice... El mismo M1 con el mismo magazine. Con el mismo magazine y me dice... este hombre dice que no quiere seguir en la lucha y que quiere integrarse al estudio y esas cosas, y Hans no tiene seguridad en él y quiere que nosotros lo liquidemos. Vamos a ir a la casa de él, yo voy a subir. Si él dice que sí va a seguir, no hay problema. Si yo bajo con él y me quito la gorra, le tienes que tirar. Sí, porque no porque no conspirara, sino, para ser claro, porque estamos grabando, sino porque se consideraba que era un traidor. Y el hecho de que no siguiera conspirando confirmaba la traición. Que él quería, la versión que me dieron es que él quería integrarse a la revolución. Al país, que no quería irse del país ni quería estar en contra del país. Perdón. 2 días antes ya el griego me había dado indicaciones a mí de lo que iba a pasar. Yo tenía todavía en mi casa una escopetica de municiones, BB gun de municiones. Y me pasé, y mi abuela peleando y todo, pero en el jardín de mi casa estuve tirando yo el mediodía, tirando con la escopetica para practicar el tiro para el M1 después. Por si acaso. ¿Tú me entiendes? Me pasaba la cosa, porque yo nunca había tirado en mi vida un tiro con nada, con un arma de fuego de verdad. Ok, bueno. Pero bueno, bajaron el griego y Mongo. El griego no se quitó la gorra. El griego había dejado el carro encendido, porque él le había dicho, bueno, si hay que correr, yo voy a dejar el carro encendido, yo me monto en el timón y arrancamos. El Fino estaba vestido de verde olivo. El Fino Cay. El Fino Cay. Otro compañero de presidio, también del directorio, otro hombre decidido y comprometido. Él y el padre, ambos cayeron presos juntos. Bien, pero el Fino tenía una cosa. El Fino era del grupo de La Guardia. De los hermanos La Guardia. De los hermanos La Guardia. Él andaba vestido de verde olivo, de militar, full time, con una pistola arriba. Era el jefe de inteligencia del directorio, pero... Se hacía pasar como que era revolucionario. Se hacía pasar como era revolucionario. O sea, él estaba a una cuadra... Era un infiltrado en el gobierno. Bien, te voy a decir. A una cuadra... El Fino se prestaba para esas cosas, su carácter, su manera de ser. A una cuadra de nosotros está la casa de Mongo, pero bueno, llegó el griego
me dijo, él dice que sí, que va a seguir conspirando con nosotros, que él comprende que el comunismo es malo y que no va a poder, que hay que tumbarlo y carajo. Y le dice a Mongo, mira Mongo, si me hubieras dicho que querías seguir integrándote al gobierno, mira lo que te iba a pasar. Porque tú no podías, con todo lo que tú sabes, no podías seguir vivo. Y le cogió la cabeza a Mongo y le enseñó el M1 que yo tenía abajo. Bien. Yo hice tanto, el Fino y yo éramos del Vedado Tenis. Él era mayor que yo. ¿Quién, Mongo? El Fino Cay. Bien. En la parte de suministro, cuando toda la gente con la que cuando yo te dije a ti que entré en el directorio, casi toda la gente de suministro eran gente del Vedado Tennis Club. Mayores que yo, el Fino, Tony Criado, eran gente mayores que yo, pero eso. Ya yo tenía cierta amistad con el Fino. El Fino empezó a decirle al griego que él quería que yo trabajara con él, que él quería que yo trabajara con él, que él quería que yo trabajara con él. Y entonces, como el Mongo dijo que él sí iba a seguir en la cosa, pusieron a Mongo a trabajar con el griego en suministro y a mí me pasaron para inteligencia con el Fino. ¿Y a qué tú crees que se dio ese cambio del Mongo después que dijo de que iba a incorporarse a la revolución? Fíjate, en la entrevista que yo tengo lo dice. En la entrevista que yo tengo ahí, él lo dice. ¿Qué es lo que dice? Que él estuvo un lapsus de tiempo fuera del directorio y reingresó. Lo dice ahí en la entrevista esa que yo te enseñé. ¿Con qué intención? ¿Ya con la intención de infiltrarse? Yo estoy seguro que sí, que con la intención de ya vino a trabajar. Nosotros en inteligencia tuvimos 3 éxitos muy grandes, el Fino y yo. El Mongo no sabía nada de esto, él no tenía la menor idea. Él casi no conocía al Fino y el Fino se negaba a conocerlo. Bien. Teníamos uno de las personas que trabajaba, los que entran a los barcos en la bahía, ¿cómo se llama eso? Un práctico. Un práctico. El jefe de los prácticos del puerto de La Habana era una persona mayor que trabajaba con nosotros. Nosotros pasamos para acá, para los Estados Unidos, la lista de todos los barcos rusos que iban a entrar en todos los puertos de Cuba en el año 62 completo. El viceministro de Comercio Exterior, que vivía en el edificio de Potín, arriba de Potín, y que cayó preso en la causa 33, no me acuerdo cómo se llama, era el viceministro de Comercio Exterior, nos daba información. ¿Estás hablando de la cafetería? Sí, de las cosas, de las cosas que estaba entrando del CAME a Cuba. Todo esto nosotros lo mandábamos para acá. Y los que estaban entrenando a los guerrilleros venezolanos, los primeros guerrilleros venezolanos que entraron en Cuba, en la parte de moverse en la ciudad y cómo escaparse en la ciudad. ¿La guerrilla urbana? En la guerrilla urbana eran los Imaguas. Y a través de los Imaguas, aunque ellos estaban en Cuba con nombres falsos todos, pero entre ellos se llamaban con el nombre verdadero y esas cosas. Nosotros pasamos a los venezolanos. Los nombres de esos venezolanos. Los nombres venezolanos. Y lo que iba a pasar, que había 30 hombres allí listos para entrar, o 40, preparándose en guerrilla urbana y para el campo. Hay que decirlo, Juan, y es que la dictadura cubana siempre... Los Imaguas eran un poco prepotentes en el sentido de que... yo creo que eran muy prepotentes. Bitongos al fin, porque eran bitongos, eran del Vedado Tenis igual que nosotros. ¿Ok? Se jactaban de las cosas. Bitongo es un término popular cubano en la década de los 50 que más o menos significaba como cifrino en Venezuela. O sea, jóvenes solo preocupados por la moda, sin preocupaciones sociales, sin preocupaciones políticas, que querían divertirse, que querían pasarla bien, gente sin compromiso.
Era a los que le decían bitongos en Cuba. Y que provenían de clases con recursos económicos. Y la última, cuando nos empezaron a llegar rumores... Perdona, Juan, esa información de estos individuos que se estaban entrenando en Cuba la mandaron para Estados Unidos. Para los Estados Unidos. Todo lo mandábamos nosotros para los La de Estados los Unidos. barcos la mandaron para Estados Unidos. Todo lo mandamos para ¿Y cuál Estados fue la Unidos. tercera? Las cosas económicas del CAME. Lo mandaron para Estados Unidos. Todo lo mandamos para Estados Unidos. Y cuarto, nos empezaron a llegar los rumores de los cohetes. Conseguimos una casa en Santa Fe y el fin y yo estuvimos durmiendo una semana en la casa en Santa Fe que estaba más cerca de Mariel y Bahía Honda. Imagino cuánto disfrutaste las historias del Fino Cay en esa semana. El viejo era que en aquella época era terrible. El viejo era el superior de todo. Nos enredó en un atentado a Fidel con los masones. El viejo era especial. Terrible. Fuimos con una gente que vivían en Bahía Honda, no en el Mariel, un matrimonio y su hijo como de 20 años. Nos pusimos, íbamos por las noches, por el día íbamos para allá y por las noches salíamos. Era jugársela aquello porque metían, cada vez que llegaba un barco y empezaban a bajar cosas grandes allí, llenaban aquello de soldados y por el día no movían nada. Todo era por la noche. Por supuesto, ¿quién tiraba una fotografía con luces? Misión imposible. No había. Pero nosotros medimos el tamaño que tenían, lo que había arriba, porque todo venía empaquetado. Nos imaginamos que eran unos cohetes gigantescos y contábamos las ruedas de las rastras. Eso lo mandamos para acá. Si eran 20 pies y 8 ruedas a cada lado, para que vieran el tamaño. Todo eso lo hicimos nosotros en inteligencia, lo mandamos para acá. Hicieron un excelente trabajo, Juan. Sí, lo hicimos. Juan, ¿y qué desarrollan después? ¿Qué siguen? Que el tiempo se nos acaba. Sí, es verdad. Bueno, el griego planificó, cuando empezó el curso, el día que empezó el curso en las clases en la universidad, el curso del 62, tirar unos papeles y poner unos explosivos. Una parejita de novios, el griego cogió un libro de medicina, porque él era bárbaro en esas cosas, un libro de medicina gordísimo así, le arrancó, le quitó por ¿El dentro. griego vive o murió? No, el griego murió, pero muy pronto llegó, de los pocos, pobrecitos. De los primeros en perder la vida. Llegó, empezó a trabajar en Water and Sewer y un ataque al corazón y murió. Cogió un libro de medicina muy grande, por dentro le quitó todas las páginas, y eso lo llenó de plástico. De explosivos plásticos. De explosivos. Con eso, el matrimonio era el novio, los novios entraron, fue por la noche, entraron con el libro aquel y un lapicero, por supuesto. Y cuando el triunfo de la revolución, la gente del directorio 13 de marzo había llevado una tanqueta que tomaron en las villas y en la Plaza Cadena estaba la tanqueta allí. Puesta allí. No sé si todavía estaba la tanqueta allí. Para que no hubiera problema de que hubiera herido nadie eso, se decidió que el explosivo se pusiera debajo de la tanqueta. Sí, porque eso es, perdona que te vuelva a interrumpir, es importante que lo destaquemos. En la lucha contra el régimen de Castro se cometieron indiscutiblemente actos de sabotajes, porque formaba parte del contexto de proceso de confrontación histórico en las sociedades latinoamericanas y creo que en el mundo entero también. Sin justificar la violencia, pero enfatizando de que esta tiene lugar a veces más allá de la voluntad de quienes la ejecutan, una preocupación que siempre demostró la resistencia cubana en la lucha contra el régimen totalitario fue que si se iba a usar violencia no se produjeran daños a personas. Fue un intento muy grande, una dedicación que le costó a veces la prisión y la vida a los combatientes, porque eran tan cuidadosos para evitar causar
afectación a terceros que corrían riesgos muy grandes. Todo lo opuesto a lo del movimiento 26 de julio, que ponía una bomba en cualquier lugar y hacía un acto de sabotaje en cualquier sitio. Los grupos que se enfrentaron a la dictadura de Castro intentaron por todos los medios que sus actos violentos no tuvieran afectación a terceros. Perdona, Juan. No, tranquilo. Pusieron esa bomba debajo de la tanqueta, o sea, donde explotó lo que creo que le tumbó una rueda de la tanqueta. Fue lo que... Y el griego y otro muchacho que cayó en la causa 73 pusieron otra por la calle del costado de la universidad debajo de un carro. Tuvieron mala suerte porque fue el carro que después de uno de los interrogadores que tuvimos nosotros después, el tipo siempre nos sacaba. Bien, para que tú vieras que nosotros debíamos haber sospechado más de Mongo. El griego, fíjate la gente que utilizó el griego. Bien, había otra persona que era yo, sentado en un banco cerca, armado yo, y el fino vestido de militar también, por si acaso le iban arriba y fueran a coger a la pareja que estaba poniendo el explosivo. Nosotros defenderlas, el fino y yo, el fino de verde olivo, y yo con un saco que me puse, aunque creo que fue en un saco que me puse para poder esconderle un revólver que me dieron, no una pistola, un revólver fue lo que me dieron. Pero bueno, no pasó nada. Se puso eso, el lapicero funcionó, que creo que como a la hora, ya nosotros estábamos tomando helado en Copelli allí, cuando hizo boom y sonó aquello. Y la de afuera, boom. Bien. Fíjate que si la desconfianza que había con el griego se suponía... Con Mongo, no con el griego. Que con Mongo, se suponía que Mongo era el segundo del griego. Sin embargo, el griego contó con nosotros... Y no con el Mongo. Y no con el Mongo. ¿Qué pasó? Como a los 4 o 5 días viene el griego y me dice, ¿tú sabes una cosa? Dice que Mongo vino a verme y me dijo, pusiste las bombas porque el único que tiene aquí plástico eres tú. En toda La Habana. El griego dijo, no, yo le di el plástico a una gente ahí para que la pusiera. O sea, no se supo nada de que había sido nosotros y eso. Pero mira la pregunta de Mongo. A incriminarlo, sí. Oye, pues, tú fuiste que pusiste las bombas porque más nadie, ninguna organización tiene plástico aquí en La Habana. Nada más que usted, nada más que el directorio. ¿Y entonces qué sigue ocurriendo? Bien. 20 de mayo del 62, entran, cuando entra Julito y Luis Fernández Roche por Varadero. Clandestinamente. Clandestinamente. Ellos vinieron en una lancha rápida. En la Juanín. La Juanín era la lancha nuestra. Del directorio. Fue la misma que la misma lancha que atacó Rosita Ornedo. Que ametralló a Rosita Ornedo, porque eso fue una acción del directorio también. Sí, en esa fue en la que estuvo Juan Manuel Salvat, ¿no? Salvat y el de los hermanos al rescate, ¿cómo se llama? Sí, Basulto. Y Basulto y esa gente. Pero eso estaba lleno de rusos ahí, de Rosita Ornedo. Bien. La Juanín entró, pero por suerte tenían un barco madre afuera. Se llamaba el barco madre. La Juanín era el directorio, pero el barco madre era la compañía, que sí tenía armas más potentes. Cuando tú dices compañía te refieres a la CIA. A la CIA. Tenía ametralladoras. Uno de los milicianos que estaba en una torre en Varadero vio cuando ellos se bajaron de la Juanín y empezaron a caminar por la arena y les tiró. Cuando el barco madre sintió los tiros y que la Juanín estaba tirando también para defender a Julio y a Luis, el barco madre entró y empezó a tirar con las ametralladoras en Varadero. Dicen que fue el acabose aquello allí. Oigan, eso debe haber sido un espectáculo. Bien. Eso fue el 20 de mayo del 62. El 20 de mayo del 62. Y el barco madre salió y entró. El barco madre entró. A proteger a su gente. A proteger a la gente. ¿Y la Juanín se pudo escapar? Sí, sí.
En eso estuvo involucrado también Nicolás Pérez, en esa recepción. Bueno, es que Nicolás era varadero. ¿Verdad que Nicolás era de Varadero? Muy cierto. Era la gente varadero. Nicolás era varadero. Y entonces continúa. Todo el tiempo que Luis estuvo en Cuba, Luis Fernández Roche. Y Julio se movieron en la provincia de Matanzas. Iban a La Habana por el día, regresaban. El que los moviera Nicolás. Ajá. Iban y regresaban a Matanzas. Hay que destacar, señores, el coraje de estos hombres. Hombres jóvenes que habían vivido poco, se puede decir. Sin embargo, arriesgaron su vida infinidad de veces. Salían de Cuba clandestinamente, después de haber combatido la dictadura. Y me gusta destacar esto con el permiso de nuestro director de producción. Llegaban a Cuba clandestinamente, realizaban acciones, cumplían misiones, volvían a salir, llegaban a Estados Unidos. Tenían aquí la posibilidad de rehacer sus vidas, de romper con ese pasado y tratar de tener una vida cómoda, tranquila, una familia como hacemos la mayoría de los seres humanos. No, esta gente se sacrificó una y otra vez. Entraban a Cuba, salían de Cuba, llegaban a Estados Unidos, volvían a Cuba. Eso, de verdad, yo creo que eso es algo que los cubanos debemos valorar, el sacrificio de estos hombres que participaron en los equipos de infiltración, de ingreso clandestino a Cuba y de salida de Cuba. Esa gente, los buques, las tripulaciones de los buques madres, eso, se la jugaron una tonga de veces. Infinidad de veces. Sí, increíble. Y los capitanes de los barcos pequeños, como tú los mencionas, como el Juanín, por ejemplo, Rolando González, Musculito, que falleció recientemente, que hizo más de 300 incursiones a Cuba. Son cosas que la historia de Cuba mañana debería, en serio, en mi modesta opinión, compilar para que el pueblo cubano lo sepa. El que lo quiera criticar tiene derecho a criticarlo, pero el que lo quiera alabar tiene también derecho a alabarlo, porque así es como son las democracias. Bueno, mira, cuando ya Luis y Julio tengo entendido que hasta con Mongo, fueron a ver a las guerrillas de Matanzas y ellos firmaron un pacto con el director de las guerrillas de Matanzas, firmaron un pacto. En Matanzas habían varias guerrillas, entre ellas en ese momento estaba la del Piche Catalán, que era bien fuerte. Ellos fueron específicamente a ver al Piche. Se firmó una unidad entre el directorio y las guerrillas matanceras. Y Luis regresó aquí a Miami y la misión principal era entrar con armas suministrar armas a la guerrilla. A las guerrillas. 2 veces entró el Juanín a buscar a Luis y no pudo. Nosotros hemos entrevistado aquí, que lamentablemente también falleció, la biología es irrevocable, a Generoso Bringas. Generoso Bringas fue de las guerrillas del Piche Catalán, salió de Cuba con el compromiso de regresar con armas y con entrenamiento para poder colaborar más con esas fuerzas irregulares, y lamentablemente no pudo, a pesar de que trató de regresar varias veces, no lo pudo hacer, pero como era un hombre de compromiso, se fue para Centroamérica a operar con las fuerzas allí del MRR y Artimes, y por último partió para África a combatir a Ernesto Che Guevara en África. Esos han sido los cubanos que nunca se han dado por vencidos en la lucha contra el régimen castrista. En uno de los viajes de Luis y Julio a La Habana, se reunieron conmigo y para mi sorpresa, o sea, me llené de emoción porque dije, coño, qué confianza tienen en mí. Me dijeron, ya no vas a trabajar más en inteligencia, ahora eres el secretario de organización. Secretario de organización, como ellos estaban, el coordinador nacional estaba en Matanzas, porque Julio no iba te dije que Julio no iba a La Habana. O sea, era ocupar el puesto de Julio en La Habana, cuando hubiera reuniones y esas cosas. Sí.
para que él no tuviera que venir a La Habana. Yo era el que me ocupaba. Pero una gran confianza indiscutiblemente Pero en ti. duré muy poco porque al mes ya estábamos presos. Ya Pero ¿cómo fue eso de preso? ¿Qué pasó que Mongo sube en el escalafón rápidamente? Bueno, Mongo sube en el escalafón. El griego estaba, el griego... ¿Se le había partido la pierna? No se había partido el griego. El griego, en la autopista de Mediodía, íbamos dos carros con armas. Yo iba en el carro adelante, el griego iba en el carro atrás. Seguimos nosotros y nos vemos, el carro del griego tiene un problema en una rueda. Se baja el griego a ver qué es lo que estaba pasando y por supuesto, no fue un accidente. Le tiraron el carro arriba y lo arrollaron para el carajo. ¿Qué es lo que hicieron? Sacaron al Nacional de su posición. Arrollaron al griego. Arrollaron al griego y el provincial subió a Nacional. O sea, el provincial era Mongo. Mongo subió a Nacional de... Es muy importante que digas esto. O sea, el castrismo ha recurrido a los vehículos como artefacto mortal. Atacó al griego para sacarlo de circulación porque no querían cogerlo preso, posiblemente para poder hacer una redada efectiva, como hicieron posteriormente. Ellos se jactaron, cuando caímos presos nosotros, que habían puesto en el cuarto, el viejo CAI. El griego hubo que operarlo y todo. El viejo CAI se movió el pobre. Todo lo que consiguió anestesista, médico, para el griego, dices tú. Para el griego, todo el mundo era contrarrevolucionario. Para que no hubiera problema que si el griego empezaba a hablar con la anestesia o eso, o sea, todo se resolvió. Y eso es el viejo CAI. El viejo CAI. Operaron al griego. Pero como Mongo sabía que habían operado al griego, después se jactaron ellos que habían puesto en el cuarto de enfrente de donde estaba el griego una cámara de grabación y que cada vez que quienes entraban allí, quienes salían, en el resultado. Ahí fue donde ellos habían conocido la mitad del directorio. Ya. Pero bueno, él llega Mongo a la dirección nacional. Ya llega Mongo a la dirección nacional. ¿Qué pasó? Por fin se puede ir Luis Fernández Roche. De Cuba. Pero lo más lógico hubiera sido que ellos esperaran el desembarco del team de infiltración grande que iba a venir del director, que iba a llegar del directorio a Cuba. Estaban preparando un team de infiltración aquí afuera. Una cosa preparada, una cosa para apoyar a las guerrillas y el carajo. Era lo lógico que hubiera hecho eso. Pero mientras cuando se va Luis, a Luis se le hubo que conseguirle una lancha y uno del directorio que era del ejecutivo, un Ángel Lozano, que es otro que ha desaparecido. Más nunca lo hemos visto. Está aquí en los Estados Unidos, pero más nunca lo hemos visto. Bueno, tal vez vea esta grabación y se ponga en contacto contigo. Cosa rara, que en 40 años que llevamos aquí, no hay más nunca haya venido. Era de la gente Matanza. Ángel Lozano, que era mecánico y sabía manejar el motor de un bote, vino con Luis para acá. Ok, todo sería perfecto, lo lógico es que hubieran... ¿Y por qué tuvo que salir Luis para acá y no esperar la expedición? Porque ya Luis era la figura del directorio. Y había que preservarlo. Sí. Él era el top del directorio. Sí, ya en este momento Alberto Müller estaba preso. Estaba preso. Regresa Luis para aquí, para Miami. Pero iba a haber en Cuba el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Y nosotros dijimos... Estamos hablando del 62 todavía. Sí. Antes de caer preso, dijimos, coño, nosotros somos el directorio. ¿Y cómo nos van a hacer a nosotros aquí el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes? Íbamos a tomar una estación de radio, una estación de radio famosa que había ahí en el Vedado de Música, ya la teníamos preparada, ya cómo tomarla. Habíamos un camión y lo íbamos a poner frente a la universidad en el medio del Festival Mundial de la Juventud Estudiando y a decir, este carro está dinamitado, cuidado, no se acerque. Y era mentira. Era mentira,
pero para crear un ambiente de tensión. Toda la gente. Una forma de sabotaje. Estamos nosotros somos los estudiantes, es falso que los estudiantes están con la revolución, nosotros somos estudiantes, bueno, hicimos un plan perfecto y nosotros nos imaginamos que ellos nos iban a permitir eso y adelantaron la caída, el cogernos a nosotros. O sea, por eso ellos tomaron la decisión de atraparlos a ustedes. De atraparnos a nosotros. Porque lo lógico era que hubiera esperado al desembarco, el team de infiltración. De las armas y todo. Ahí cae preso Julio Hernández Rojo. En Varadero caen Julio y Nicolás. En La Habana caemos Juan Suárez Puig, que era el preuniversitario, Lester García Rosales, que era el económico, el Fino y yo, en la causa de nosotros. ¿Cuándo cayeron presos ustedes? ¿En qué mes? El 23 de septiembre del 62. Fue un mes particularmente duro, un periodo duro. Muchas causas fueron bloqueadas en ese momento. Nos cogieron a... Bien. Nosotros teníamos un contacto en el edificio donde estaba la CMQ. Había un bar allí famoso, el Alaska, que se llamaba, creo, algo eso. A mí no me miro porque yo soy de Santa Clara. Bien. Uno de los barman, nosotros hacíamos el contacto de emergencia de la Nacional. Cualquiera de la Nacional que se sintiera con problemas, que ese tipo avisaba. No habíamos tenido noticias de Varadero. Llevábamos 2 días sin tener noticias de Julio y de Nicolás y esas cosas. Y el Fino y yo fuimos allí. Oye, ¿has sabido algo de allá? ¿Tienes alguna noticia? No. No me gustó el ambiente del bar. Y le dije al Fino, tengo ganas de orinar, ven. Y nos metimos en el baño. Le dije, Fino, esto está cogido. Estamos cogidos aquí. Fino, estamos cogidos aquí. Cerramos el baño y digo, tienes que hacerme caso. Yo sé que tú sabes más que esto yo, pero hazme caso. Y por una ventana saltamos y caímos casi frente a Radio Reloj. Pum, pum. Caímos frente a Radio Reloj. Salimos por la puerta del costado de Radio Centro y ya dijimos, nos fuimos. El cerco era grande. Como a una cuadra, nos agarraron para el carajo. El capitán San Luis, nada menos. Dice, el que murió con Guevara. Era capitán San Luis. Dice, yo soy capitán San Luis. Otro esbirro. Jefe de así nos digo. Jefe de la seguridad del Estado. Mire si ustedes dos son importantes, que yo soy el que vine a buscarlos. Pues nos montaron el carro para Quinta y 14. Ya en Quinta y 14, cuando nos metieron el nombre del tipo que estaba ahí con el nombre, yo hice así. Perdón. Vi que parece que habían traído a Julito ya, porque decía Julio Hernández Rojo ahí, el carajo. Y cuando nos metieron eso, una cosa que era unos asientos aquí, así de metal, le dije a Fino, el directorio aquí. Dice, no, digo, el directorio aquí. Bueno, nos separaron, a Fino y a mí nos separaron, me metieron en una celda con varias gente. Pero por la madrugada, Juan Valdés me sacaron. Me llevaron hasta la idea de, como un patio chiquitico, más estrecho que esta sala. Y dentro de ese patio había un jeepy con las paredes altas. Las paredes altas, era más que el jeepy no se veía afuera. Me dijeron, vos me engancharon el capuchón y acuéstate. Me acosté, pues era un jeepy ruso eso, que los asientos de atrás son así de lado. Me acosté ahí y los tipos que estaban se sentaron y me pusieron los pies arriba. Y empezó a dar vueltas aquello por toda La Habana, por donde te llevaban, no sabes, dando vueltas. Para la cabañita. Bien, pero siempre había un intermedio entre las cabañitas y el G2. Nos llevaron a otro lado, hicieron las puertas esas de una bodega, de metal de esos, ¿sabes cuáles son? Sí, entonces, sí. Tú con el capuchón y todo, yo sentía, cuando hicieron, dije, coño, esto es una bodega o eso. Me metieron y entonces me sentaron en un camión de leche. Y tú dices, ¿por qué tú sabes que era un camión de leche si tenías puesto el capuchón?
Porque tú viste, ¿te acuerdas los lecheros cuando iban con los cencerros. con los lecheros que tú sentías los litros? Clink, 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 clink. Nunca se me olvidado eso, hace 60 años eso. O sea que me llevaron a las Cabañitas en un camión de leche. Me metieron en una celda esa ahí. Quítate el capuchón, me quité el capuchón, encuérdate completo, me quité hasta el calzoncillo y todo en cuero en pelota. Me senté ahí al final ahí a ver qué pasaba. Estuvimos ahí. Fue el Mongo el que los relató a ustedes. Bien. Cuando estuvimos ahí toda la crisis de octubre nosotros. En las Cabañitas. En las Cabañitas. Caímos el 23 de septiembre y nos llevaron para la cabaña. Eso, en diciembre tuvimos la primera visita nosotros cuando empezaron a tener visitas. No estaba presa, por supuesto, la directora de Resistencia Cívica, que era de mujeres y esas cosas, que se llamaba Cuca Martínez de Hoyo, que era la hermana de Alicia Alonso. No estaba presa. No estaba presa. Y fue a visita con la mamá de Julio, como novia de Julito. Aunque era una persona más mayor que yo, pero bueno, entró como novia de Julito. Y ella nos dijo, cuando entró Julio nos dijo, dice Cuca que Mongo lo fue a ver vestido de verde olivo, con grado de capitán, y le dijo, no estás presa porque eres hermana de Alicia Alonso, pero si no, te hubiera metido presa también. Entonces ya lo mío, es Mongo. ¿Quién sabe Mongo? Todo el mundo, nosotros reuniendo el nombre de Mongo porque es que vale la pena que la gente conozca quiénes han sido los traidores y los espías. Medina Bringuier. Cuando estábamos en la cabaña nosotros nos enteramos que alguien le hizo un atentado, no sabemos quién, o una amenaza de atentado a Mongo y que Mongo lo habían sacado del país. No sabíamos para dónde estaba, hasta que llegó a Isla de Pino. Cuando ya estábamos en Isla de Pino, llegó una revista de la RDA y ahí aparecía una fotografía de estudiantes cubanos en la RDA. La República Democrática Alemana. En la República Democrática Alemana, Jorge Medina Bringuier. O sea que el lugar donde fue él, cuando lo sacaron de Cuba, es a Jorge Medina Bringuier. Que dicho sea de paso, dicen que allí radicaba la mejor policía política de los regímenes socialistas. Dicen que vale la pena que nosotros los cubanos fuéramos allá y cogiéramos los datos que tienen ellos sobre cubanos, que están interesantísimos. Yo me pregunto si Mongo fue un oficial de la seguridad cubana o Mongo fue un tipo que cogieron y lo pusieron a trabajar, como han hecho ellos, como han hecho muchos ellos. Míralo. Porque a mí me extraña tanto que hayan sacado a Mongo, que hayan sacado a un oficial de la seguridad para allá, para Alemania, a estudiar. Juan, nosotros a través de estas numerosas entrevistas que hemos hecho, hemos percibido algo que se acerca a un denominador común. Y esto lo reafirmaron varias personas que entrevistamos en el caso del hombre Maicinicú, el delator de Alberto Delgado. Y es que eran personas que estaban conspirando contra el gobierno. Eran personas que estaban convencidos que el gobierno era malo, pero que eran apresados. El gobierno los apretaba, los amenazaban y le daban dos opciones. O trabajas con nosotros o vas preso. Y pues la historia que tú hiciste hace un rato, todo parece indicar que fue eso, porque nosotros tenemos testimonio de personas que conocieron a Alberto Delgado, que dicen que ahí lo que le pasó fue eso. Alberto estaba conspirando con los alzados, pero lo apretaron y decidió traicionarlos y prestarle servicio
a la seguridad del Estado. Ponte a pensar que nosotros estábamos en Isla de Pino y ya Mongo estaba aquí en Miami. Porque lo mandaron para Alemania Oriental, pero él saltó enseguida para Alemania Occidental y pidió asilo. O sea que, en mi opinión, él no era un oficial de la seguridad del Estado, sino fue un tipo que cogieron y se abrió de patas y se puso a trabajar para la seguridad. Porque yo no creo que haya cambiado tan pronto de ideología. No obstante, Juan, hay que decirlo, ya sea por un motivo u otro, es un delator. No, es un delator. Es un traidor y es un hombre que afectó profundamente con sus delaciones la lucha clandestina contra la dictadura. Tú puedes, oye, él acabó con el directorio, afectó a las guerrillas de Matanza. O sea que él dio un golpe bien fuerte. Bien fuerte. Con el directorio acabó. Juan, ¿cuántos años estuviste preso? 12. 12 años. ¿Estás satisfecho de haber cumplido con tu deber o...? Estoy completamente satisfecho. Y aquí he hecho lo más posible, silenciosamente, todo lo que he podido hacer. Lo has hecho aquí también. Aquí también. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Gracias por esta entrevista de Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias a ti. Gracias, para nosotros ha sido de gran satisfacción. ¿Puedo decirte una cosita? Adelante. Mira, cuando me sacaron de las cabañitas, nosotros cuando caímos presos, caímos en quinta y 14. Sin embargo, en el mes y pico ese que estuvimos en las cabañitas, abrieron Villamarista. Nosotros fuimos los primeros, la causa de nosotros fue los que inauguramos Villamarista. Me llevaron a Villamarista, cuando me llevaron a Villamarista, yo no sabía que iba para Villamarista, iba con el capuchón. El tipo me dice, uno de los que estaba con los pies arriba de mí, me dice, quítate el capuchón y tírate. Y uno está atontado después de 60 días en las cabañitas. Me tiré. En vez de quitarme el capuchón, me tiré. Con el capuchón puesto. Y me quité el capuchón. Y abajo me quité el capuchón. Cuando me quité el capuchón, había 6 mujeres y hombres pelando papas vestidas de verdoligo, o sea que era la cocina de Villamarista. Y se quedaron. Esa gente no sabía que existían unas cabañitas. No eran trabajaban, se quedaron así, mira. El control de información ha sido efectivo. Yo con la barba aquella que tenía, pero un niño, pero tenía barba de 2 meses, he hecho un muerto lo que me tiraron ahí. Ellos se quedaron más muertos. El tipo me dijo, coño, te dije que te quitaras el capuchón y te tiraras y saltaras. Porque yo salté y me quité el capuchón delante de esa gente. Y esa gente se quedaron así diciendo, Dios mío, ¿de dónde sacaron a este infeliz? Es sorpresivo eso, Juan. Muy agradecido, te reitero, por esta entrevista. Ha sido una nueva entrega del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, en este esfuerzo continuo por llevarle a ustedes otra visión de la lucha contra el régimen de Castro y la demostración de que hombres y mujeres enfrentaron la dictadura por convicción, no por intereses económicos, no por alianzas políticas extranjeras, sino por amor a su país. Muy agradecidos y les esperamos en una próxima entrega. Gracias.